Aquel día empezó como cualquier otro. Nada hacía presagiar que se convertiría en la frontera entre mi vida anterior y 10 días de lucha por la supervivencia en la más absoluta oscuridad. Me llamo Savely Krutov. Tengo 34 años y los últimos 11 he trabajado como perforador en la mina de carbón Vostochnaya, en la región de Kemerovo. Recuerdo cómo aquella mañana mi viejo despertador sonó a las 4:30. Con dificultad abrí los ojos y me quedé mirando al techo del dormitorio que compartía con Nastia. Ella dormía, dándome la espalda, y roncaba suavemente. En esos momentos siempre me daba pena despertarla, pero las reglas en nuestra familia eran inamovibles. Antes de irme al turno siempre besaba a mi mujer. «Nastia, ya me voy», susurré, acercándome a su oreja. «Que tengas un buen turno», murmuró somnolienta, sin abrir los ojos. «Por la tarde viene mamá con Tiomka, no te olvides». Asentí, aunque ella no pudiera verlo. Nuestro hijo de 5 años llevaba 3 días en casa de su abuela. Nastia se estaba preparando para un informe importante en el trabajo y le había pedido a su madre que se llevara al pequeño para que no la molestara. En la cocina, encendí el hervidor eléctrico por costumbre, saqué el termo y preparé un té fuerte. Sándwiches de salchichón, 2 huevos cocidos, una manzana, mi ración estándar de minero. Desayunaba ya de camino, en mi vieja Niva que había comprado el año pasado. El aparcamiento frente al edificio administrativo de la mina me recibió con el habitual zumbido de motores y las voces de los mineros que se reunían para el turno de mañana. Saludé al guardia, Stepanich, que, como siempre, dormitaba en su garita, y me dirigí al vestuario. «Krutov, hoy vas al tercer tajo», me informó Vitali Sergeyevich, nuestro capataz, un hombre enjuto con la mirada siempre entrecerrada. «Llévate a Denis y a Kirill, trabajaréis los 3 hoy». Asentí. El tercer tajo era el más lejano, casi a 400 metros de profundidad, pero relativamente tranquilo. Llevábamos una semana trabajando allí con los muchachos, reforzando las paredes y preparando la zona para la siguiente excavación. «Dicen que los sismólogos han detectado cierta actividad», dijo de repente Marat Zakirov, un minero veterano con bigote canoso, mientras se cambiaba a mi lado. «Parece que puede temblar». «Bah, déjate de tonterías, Maratka», le quité importancia. «Todos los meses detectan algo. ¿Y qué? ¿Cuándo fue la última vez que tembló aquí?» «En el 97», respondió Marat con seriedad. «Yo acababa de empezar a trabajar aquí. Murieron 2 personas». Me callé, sintiendo de repente un escalofrío desagradable en la espalda. Normalmente no soy supersticioso, pero en ese momento algo me punzó por dentro. Sin embargo, rápidamente aparté esos pensamientos. El trabajo es el trabajo. Nos equipamos, comprobamos los respiradores, las linternas, cogimos las herramientas y nos dirigimos a la jaula. Así es como se llama el ascensor que baja a la gente bajo tierra en el lenguaje minero. Denis Vorontsov, un joven de 23 años, recién casado, le contaba con entusiasmo a Kirill Yefremov algo sobre su nuevo coche que iba a comprar a crédito. «Krutov, ¿tú qué opinas? ¿Merece la pena pillar un coreano o un alemán de segunda mano?» Se dirigió a mí Denis cuando ya estábamos bajando en la jaula. «Cógete lo que te alcance el dinero». Me encogí de hombros. «Lo importante es que ande y no se rompa». El descenso duró unos 7 minutos. Con cada metro, el aire se volvía más viciado, húmedo. Aparecía el olor característico de la mina, una mezcla de polvo de carbón, aceite de máquina y humedad. Para una persona no acostumbrada es una verdadera tortura, pero nosotros, los mineros, hace tiempo que nos hemos acostumbrado. Algunos incluso bromean diciendo que arriba echan de menos ese olor. Al salir de la jaula, nos dirigimos por la galería principal al tercer tajo. El camino no era corto, unos 2 kilómetros por túneles. Caminamos en silencio, ahorrando aliento. Solo el ruido de nuestras botas sobre el suelo mojado y el zumbido del sistema de ventilación
Rompían el silencio. Hoy la presión está rara, observó Kirill cuando estábamos aproximadamente a mitad de camino. Me pitan los oídos. Preste atención a mis sensaciones. De hecho, había una presión extraña, como antes de una tormenta. Pero bajo tierra, eso no debería pasar. ¿Será que eres sensible a los cambios de tiempo? Sonreí, aunque yo también sentí una ligera inquietud. Llegamos al tercer tajo sobre las 7 de la mañana. Los compañeros ya estaban recogiendo para irse. La brigada de noche estaba terminando el trabajo. ¿Qué tal por aquí?, le pregunté a Mihalic, el capataz de los de noche. Todo normal, respondió, secándose el sudor de la frente. Solo la fortificación en la esquina este cruje. Echadle un vistazo. Puede que haya que apretarla. Nos hicimos cargo del turno, y los de noche se marcharon. Nos quedamos los tres solos en el tajo, iluminados solo por nuestras linternas y algunas lámparas fijas. El trabajo siguió su curso. Revisé la esquina este de la que había hablado Mihalic y, efectivamente, descubrí que uno de los puntales metálicos se había doblado un poco bajo la presión de la roca. Kirill y yo colocamos un puntal adicional, mientras que Denis perforaba barrenos para instalar anclajes. Se acercaba el mediodía cuando lo sentí. Primero una ligera vibración, casi imperceptible, como si a lo lejos pasara un tren pesado. Luego se intensificó. «Chicos, ¿lo sentís?», preguntó Kirill con cautela. Nos quedamos quietos, escuchando. La vibración aumentaba, convirtiéndose en un temblor perceptible. La tierra bajo mis pies pareció cobrar vida. «¡Terremoto!», grité, recordando de pronto la conversación matutina con Marat. «¡A la salida, rápido!». Nos lanzamos hacia la galería, pero no habíamos dado ni 10 pasos cuando se oyó un crujido ensordecedor. Las lámparas se apagaron, y al instante siguiente sentí que algo pesado me golpeaba en la espalda. Caí, golpeándome la cabeza contra una piedra, y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando volví en mí, reinaba una oscuridad absoluta. Mi linterna se había roto al caer, la cabeza me palpitaba, y la espalda me dolía como si me hubieran dejado caer una losa de hormigón encima. «¡Denis! ¡Kirill!», llamé, pero mi voz sonó apagada, como si gritara dentro de una almohada. Silencio por respuesta. Intenté moverme y, con alivio, comprendí que no estaba completamente sepultado. Lentamente, sobreponiéndome al dolor, me senté y tanteé en el bolsillo hasta encontrar el encendedor. Lo accioné. Una débil llama iluminó un pequeño espacio a mi alrededor. Lo que vi hizo que el corazón se me encogiera de horror. Todo el pasaje hacia la galería estaba bloqueado por enormes bloques de roca. Me encontraba en un pequeño espacio formado entre las vigas de soporte caídas, que, milagrosamente, habían creado una especie de choza que me había protegido del impacto principal. «¡Denis! ¡Kirill!», volví a gritar, esta vez más fuerte. Me pareció oír un gemido a mi derecha. Apunté la llama del encendedor hacia allí y vi una mano que sobresalía de debajo de un pequeño fragmento de roca. «¡Aguanta! ¡Ahora mismo!». Me lancé hacia allí, aparté la piedra y vi a Kirill. Tenía la cara ensangrentada, pero los ojos abiertos. «Sabeli», susurró. «¿Qué ha pasado?». «Un derrumbe», respondí lacónicamente, examinándolo. «¿Dónde te duele?». «En todas partes». Intentó sonreír, pero en lugar de eso tosió. «Denis». Él iba delante. Iluminé más adelante, pero solo vi una pared continua de roca. «Estamos atrapados», dije, esforzándome porque mi voz sonara tranquila. «Pero no importa. Nos buscarán. Lo importante ahora es evaluar la situación y ahorrar fuerzas». Ayudé a Kirill a sentarse, apoyándolo contra la pared. La llama del encendedor empezó a quemarme los dedos y lo apagué. Volvimos a estar en completa oscuridad. «¿Tienes la linterna intacta?», pregunté. «No lo sé. Espera».
Oí a Kirill tantearse. Parece que sí, pero no funciona. Seguramente se ha roto. Saqué el teléfono móvil del bolsillo, aunque sabía de antemano que no habría cobertura a esa profundidad. La pantalla se iluminó, mostrando la hora, 12:38, y la ausencia de señal. Al menos nos daría algo de luz hasta que se agotara la batería. ¿Y ahora qué?, preguntó Kirill, y oí un atisbo de pánico en su voz. Ahora esperamos, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía en realidad. Cuando no nos pongamos en contacto, empezarán a buscarnos. Tenemos agua y algo de comida. Lo principal es no entrar en pánico. Pero en el fondo de mi alma comprendía. Estábamos atrapados en lo más profundo de la tierra, y nadie sabía siquiera si estábamos vivos o no. Y si no nos encontraban pronto, nuestras posibilidades de sobrevivir se reducirían drásticamente con cada hora que pasara. Así comenzó mi primer día de cautiverio subterráneo. Un día que se prolongaría durante 10 interminables jornadas de lucha por la vida en la oscuridad absoluta, a solas con el miedo, el dolor y una esperanza de rescate que se extinguía. Las primeras horas tras el derrumbe transcurrieron como en una niebla. El shock embotó la sensación de miedo, haciendo que mi cerebro funcionara de forma clara y racional. Entendía que debía actuar metódicamente, sin pánico, o no sobreviviríamos. La luz del teléfono me permitía examinar nuestro refugio. El espacio era diminuto, de unos 3 por 4 metros, con una altura de techo de aproximadamente 1,5 metros, por lo que era imposible ponerse de pie. El aire estaba viciado, saturado de polvo de carbón que se depositaba en la piel y me obstruía la nariz con cada inspiración. Lo primero que hice fue comprobar el estado de Kirill. Tenía una brecha en la ceja, y la sangre ya se había secado en su rostro formando una costra oscura. Su pierna derecha parecía extrañamente torcida, posiblemente una fractura o una fuerte contusión. Saqué un pañuelo del bolsillo, lo humedecí con agua de la cantimplora y limpié cuidadosamente la sangre de su cara. ¿Crees que nos encontrarán pronto?, preguntó Kirill, haciendo una mueca de dolor. Seguro que sí, respondí con una seguridad que no sentía. Lo principal ahora es evaluar nuestros recursos y entender cuánto tiempo podemos aguantar. Vacié el contenido de mis bolsillos y lo extendí todo en el suelo. Una navaja plegable, un encendedor, una cantimplora medio vacía con agua, unos 500 mililitros, un paquete de cigarrillos, un teléfono con una carga del 70%, una billetera con fotos de mi esposa e hijo y el almuerzo en un recipiente de plástico. Kirill también sacó sus cosas. Otra cantimplora, casi llena, una chocolatina, unas pastillas para la presión, una pequeña navaja suiza y una linterna con la bombilla rota. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin agua?, preguntó Kirill, mirando nuestras cantimploras. Unos 3 días, respondí, calculando mentalmente cómo estirar nuestras provisiones. Pero tenemos algo de comida, eso es bueno. Tendremos que ahorrar. ¿Y el aire? ¿Cuánto hay aquí? Esta era la pregunta más inquietante. Miré las paredes de nuestra trampa, tratando de entender si había algún tipo de ventilación. ¿Notas alguna corriente?, pregunté, acercando la mano a una de las grietas en la roca. Kirill negó con la cabeza. Pero ya llevamos respirando. Miró la pantalla de mi teléfono. Casi 2 horas. Eso quiere decir que el aire entra de alguna manera. Asentí, aunque mis dudas persistían. Podríamos tener aire para varios días, si respirábamos con calma, sin gastar energía en movimientos inútiles. Pero, ¿y después? Tenemos que intentar enviar una señal, dije, acercándome al derrumbe. Empecé a golpear la roca más compacta con un trozo de armadura metálica que encontré entre los escombros. Golpes rítmicos. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. La señal de SOS clásica. Estuve golpeando durante mucho tiempo, hasta que me empezaron a doler las manos, y luego le pasé el relevo a Kirill. Oye,
dijo de repente, quedándose quieto con la mano levantada. ¿Escuchas algo? Agucé el oído. Al principio solo había silencio, pero luego distinguí un golpe lejano, apenas perceptible. Alguien nos estaba respondiendo. «¡Nos están buscando!», exclamé, sintiendo cómo una cálida oleada de esperanza me recorría el cuerpo. Continuamos golpeando con renovadas fuerzas, tratando de guiar a los rescatistas hacia nosotros. El golpe del otro lado se acercaba y se alejaba. Al parecer estaban inspeccionando diferentes zonas del derrumbe. Después de varias horas de este intercambio, el golpe se hizo tan claro que podíamos distinguir los golpes individuales. Parecía que los rescatistas estaban muy cerca, literalmente detrás de la pared de roca. ¡Eh! ¡Estamos aquí!, grité, pegando la cara a la fría piedra. ¡Ayuda!, me hizo eco Kirill. Pero pronto ocurrió lo que más temía. El golpe empezó a alejarse. Primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta que se apagó por completo. Se habían ido en otra dirección. «¿Por qué no nos oyen?», preguntó Kirill desesperado. «La roca es demasiado densa», respondí, tratando de disimular mi decepción. «Están buscando, pero aún no pueden determinar con exactitud dónde estamos». Llegó la noche. Claro que, en nuestro encierro subterráneo, no había diferencia entre el día y la noche. Todo estaba sumido en la misma oscuridad impenetrable, pero el reloj del teléfono marcaba las 10 de la noche. Decidimos ahorrar batería, así que encendíamos la pantalla solo de vez en cuando para comprobar la hora o echar un vistazo. «Hay que dormir», le dije a Kirill. «Mañana seguiremos enviando señales». Nos acomodamos en el frío suelo, poniendo nuestras chaquetas debajo de la cabeza. Le di a Kirill mi tupper con la comida. Claramente tenía fiebre y necesitaba más fuerzas que yo. Yo, por mi parte, me comí la mitad de una chocolatina, acompañada de 2 tragos de agua. Era casi imposible conciliar el sueño. El dolor de espalda, el frío, los pensamientos inquietantes, todo impedía que me relajara. Estaba tumbado, escuchando la respiración pesada de Kirill y el crujido de la roca sobre nosotros. Cada sonido de ese tipo me hacía estremecer, y si se producía otro derrumbe. Los pensamientos inevitablemente volvían a mi familia. ¿Qué estará haciendo Nastia ahora? ¿Ya sabe lo que ha pasado? Seguro que sí. Las noticias de este tipo de incidentes se difunden al instante. Me imaginé cómo estaría sentada junto al teléfono, esperando noticias, llamando a todos sus conocidos. ¿Y Tiomka? ¿Entiende lo que está pasando? Solo tiene 5 años, pero los niños sienten el peligro. En algún momento, por fin caí en un sueño inquieto. Soñé que corría por un túnel interminable y que detrás de mí, la roca se derrumbaba con estrépito. Corría con las últimas fuerzas, pero no había salida por ninguna parte. Me desperté de mi propio grito. Kirill tampoco dormía, escuchaba su respiración entrecortada a mi lado. ¿Has tenido una pesadilla?, preguntó. Sí. Me senté, frotándome el cuello entumecido. ¿Qué hora es, sabes? Alrededor de las 6 de la mañana. Lo he mirado hace poco. El segundo día comenzó con una nueva serie de señales. Golpeamos, gritamos, pero no hubo respuesta. El silencio oprimía la mente más que la oscuridad. En la oscuridad al menos se podía imaginar lo que había alrededor, pero en el silencio cada sonido, cada susurro parecía importante, obligándote a aguzar el oído hasta que te dolía. Hacia el mediodía del segundo día, noté que Kirill estaba empeorando. Su piel ardía, su respiración se había vuelto superficial y rápida. ¿Te duele la pierna?, pregunté, tocándole el hombro con cuidado. Insoportablemente, susurró. Y la cabeza, como si fuera a explotar. No tenía medicinas ni conocimientos médicos para ayudarle. Volví a mojar el pañuelo con agua y se lo puse en la frente, esperando bajarle la fiebre, aunque fuera un poco. «Denis», dijo de repente Kirill,
¿Crees que está vivo? Guardé silencio. Dennis era el que estaba más cerca de la salida cuando empezó el derrumbe. Tal vez fue el primero en quedar sepultado, o al contrario, logró salir corriendo. Pero no quería hablar de ello. Había demasiada incertidumbre. Espero que sí, respondí al fin. El día se hacía interminable. Ahorrábamos agua, tomando solo unos sorbos cuando la sed se hacía insoportable. La comida se acabó. El último trozo de chocolate lo dividimos entre los dos sobre las 3 de la tarde. Por la noche, cuando el teléfono marcaba las 8, volvimos a oír el golpe. Esta vez era más cercano y seguro. Empezamos a responder y por un breve espacio de tiempo se estableció una especie de diálogo. Nosotros golpeábamos. Ellos respondían. «¡Nos han encontrado!», exclamó Kirill, y vi lágrimas en su rostro demacrado. «Eso parece», asentí, aunque por dentro aún tenía dudas. Demasiada roca entre nosotros y los rescatistas. Los golpes continuaron durante 1 hora aproximadamente, y luego volvieron a alejarse. Pero esta vez no desaparecieron por completo. Periódicamente oíamos golpes lejanos, como si los rescatistas siguieran trabajando, pero en otro lugar. «Están intentando llegar hasta nosotros», le expliqué a Kirill. «Llevará tiempo. La roca es densa y deben actuar con precaución para no provocar un nuevo derrumbe». Kirill asintió, pero vi que la esperanza se desvanecía en sus ojos. Su estado empeoraba con cada hora que pasaba. Sospechaba que tenía una septicemia por la herida abierta o una hemorragia interna. En cualquier caso, sin atención médica, tenía pocas posibilidades. La noche del segundo día fue aún más dura que la primera. Kirill deliraba, balbuceando algo sobre su novia Lena, sobre que iban a casarse en verano. Yo estaba sentado a su lado, mojándole la frente con agua de vez en cuando, sintiéndome completamente impotente. Al amanecer del tercer día, Kirill se quedó callado. Le tomé el pulso. Débil, pero constante. Simplemente dormía, agotado por el dolor y la fiebre. Los golpes de los rescatistas se reanudaron sobre las 9 de la mañana. Ahora sonaban más metódicos, como si estuvieran trabajando con un plan. Seguí respondiendo, pero ya no con tanta energía. Las fuerzas empezaban a abandonarme. La sed se había convertido en una verdadera tortura. El agua de nuestras cantimploras se estaba acabando y el aire en el espacio cerrado parecía cada vez más viciado. Notaba que me costaba respirar, sobre todo cuando Kirill y yo hablábamos o nos movíamos. «Sabeli», susurró Kirill, cuando le humedecí los labios por enésima vez con las últimas gotas de agua. «Si no salgo de aquí, dile a Lena que la amé más que a nada en el mundo». «Basta», le interrumpí. «Los dos saldremos de aquí. ¿Oyes los golpes? Ya están cerca». Pero al atardecer del tercer día, los golpes volvieron a alejarse hasta que desaparecieron por completo. Se hizo el silencio, que parecía ensordecedor después de horas de golpes rítmicos. Estaba sentado en la oscuridad, con la espalda apoyada en la pared fría, y sentía que la desesperación me invadía. ¿Y si habían decidido que habíamos muerto? ¿Y si habían interrumpido la búsqueda? El teléfono mostraba solo 15% de batería. Pronto no nos quedaría ni siquiera esa tenue fuente de luz. El agua se había terminado. Kirill había caído en un sopor, su respiración era apenas perceptible. Cerré los ojos, intentando serenarme. El pánico no servirá de nada. Hay que pensar con lógica. Una persona puede vivir sin agua 3 días, y nosotros ya llevábamos casi eso. Por lo tanto, hay que encontrar agua. ¿Pero dónde? Alrededor solo hay piedras y polvo. Y entonces se me encendió la bombilla. En las minas siempre hay aguas subterráneas. Se filtran a través de la roca, formando pequeños arroyos y goteos. Empecé a palpar las paredes de nuestro refugio, centímetro a centímetro, con la esperanza de encontrar un lugar húmedo. Casi 1 hora de búsqueda no dio resultados, pero entonces, en el rincón más alejado, sentí que la piedra bajo mis dedos
Estaba húmeda. Una leve hilillo de agua rezumaba de una grieta en la roca. Apliqué los labios directamente a la piedra y sentí la bendita humedad. El agua tenía un sabor a tierra y minerales, pero era agua, una fuente de vida. Con cuidado, desperté a Kirill y lo ayudé a llegar al manantial. Bebió con avidez, como si su vida dependiera de ello. Lo cual, por cierto, era cierto. Aguantaremos, dije cuando hubo bebido. Ahora tenemos agua. Eso significa que tenemos tiempo para esperar a los rescatistas. Pero en el fondo, sabía que a Kirill le quedaba poco tiempo. Su herida se había inflamado, de su pierna emanaba un fuerte olor a putrefacción. Sin antibióticos ni intervención quirúrgica, no duraría mucho. Decidí no decirle nada. Que conserve la esperanza hasta el final. Era lo único que podía hacer por él. El tercer día en cautiverio subterráneo estaba llegando a su fin. El teléfono mostraba 11% de batería. Lo apagué, decidiendo guardar el resto de la energía para una emergencia. Ahora estábamos completamente sumidos en la oscuridad. Una oscuridad absoluta e impenetrable, en la que incluso la propia mano, llevada a la cara, permanecía invisible. Solo los sonidos de nuestra respiración y el raro crujido de la roca rompían el silencio. Estaba tumbado, mirando a la nada, y pensando en cuántos días más tendríamos que pasar en esta tumba antes de que nos encontraran. O no nos encontraran en absoluto. Los golpes de los rescatistas no volvieron. Solo el silencio y la oscuridad se habían convertido en nuestros compañeros constantes en este purgatorio subterráneo. Al cuarto día me desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando en la oscuridad. Me senté de golpe, escudriñando el vacío frente a mí, pero, por supuesto, no vi nada. Solo la negrura infinita, tan densa que parecía que se podía tocar con las manos. ¿Kirill? Llamé, extendiendo la mano hacia donde se suponía que debía estar mi compañero. Silencio. Me arrastré hacia él, guiándome por la memoria, y finalmente palpé su cuerpo. Estaba frío. «Kirill». Lo sacudí por el hombro, pero ya sabía que no me respondería. Kirill había muerto. Tal vez por la noche, mientras yo dormía. Se había ido en silencio, sin despedirse, dejándome solo en esta trampa subterránea. Encendí el teléfono para confirmar mi sospecha. La tenue luz de la pantalla iluminó el rostro pálido de Kirill, sus ojos abiertos, pero que ya no veían nada. La batería mostraba 9%. Son las 6 de la mañana del cuarto día de mi encierro, y me he quedado solo. Mi primer impulso fue gritar, tener un ataque de histeria, vomitar todo el horror y la desesperación que me embargaban. Pero me contuve. Un grito me robaría fuerzas y oxígeno, que de por sí escaseaba. En lugar de eso, le cerré los ojos a Kirill y cubrí su cuerpo con mi chaqueta. ¿Qué más podía hacer? No había dónde enterrarlo, y arrastrar el cuerpo hasta el otro extremo de nuestra diminuta prisión me parecía inútil y sacrílego. «Perdóname, amigo», susurré, sentado junto a él. «No pude ayudarte». Pasé todo el día en estado de shock, casi sin moverme, economizando fuerzas y aire. Bebí agua de una grieta que encontré, pero ya no tenía hambre. El estómago se me había contraído por el hambre y el estrés. Ya no se oían los golpes de los rescatistas. Tal vez habían decidido que habíamos muerto, o se habían centrado en otras zonas del derrumbe. O quizás se había producido otro derrumbamiento y ellos mismos estaban atrapados. La idea me hizo estremecer. Hacia el anochecer del cuarto día, empecé a notar cosas extrañas en mi percepción. La oscuridad ya no me parecía absoluta. En ella parpadeaban manchas de colores, como auroras boreales. Sabía que eran alucinaciones causadas por la falta de oxígeno, pero eran tan hermosas que no podía apartar la vista. Oía voces, al principio lejanas, ininteligibles, luego cada vez más claras. La voz de Nastia, llamándome a casa. La risa de Tiomka, jugando en su habitación. Incluso la voz de mi padre,
fallecido hacía 5 años. Sabeli, eres fuerte, parecía decir. Saldrás adelante. Sacudí la cabeza, intentando librarme de la alucinación, pero las voces no desaparecían. Se convirtieron en mis interlocutores en conversaciones interminables que mantenía para no volverme loco por la soledad y el silencio. Al 5.º día decidí explorar nuestro refugio más a fondo. Encendía el teléfono solo unos segundos para orientarme. La batería había bajado al 7%. Descubrí que en una esquina el derrumbe no era tan denso. Entre las piedras había rendijas por las que posiblemente entraba aire fresco. Empecé a retirar metódicamente esas piedras, procurando no provocar otro derrumbe. El trabajo era lento y agotador. Mis manos, poco acostumbradas a una labor tan delicada, se cubrieron rápidamente de rasguños y cortes, pero seguí adelante, consciente de que era mi única oportunidad. En un día conseguí despejar un pequeño pasaje, lo suficientemente grande como para meter una mano. Sentí una leve corriente de aire. Eso significaba que allí, tras el derrumbe, había algún túnel o cavidad. Animado por este descubrimiento, continué trabajando con energías renovadas. Piedra a piedra, con cuidado, escuchando cada susurro y crujido. Un paso en falso, y todo podía derrumbarse, enterrándome vivo. Al atardecer del 5.º día, el pasaje era lo bastante ancho como para que pudiera meter la cabeza. Encendí el teléfono y alumbré hacia adelante. Delante de mí, había un estrecho agujero que se adentraba en la roca. Posiblemente una grieta natural, ensanchada por el derrumbe. Decidí intentar colarme por allí. Era un riesgo. El agujero podía estrecharse aún más o terminar en un callejón sin salida, y entonces podía quedarme atascado. Pero permanecer en el lugar, junto al cuerpo en descomposición de Kirill, se volvía cada vez más insoportable. Me quité la chaqueta y la camisa para poder pasar con más facilidad, y empecé a gatear lentamente por el agujero. Era tan estrecho que tenía que moverme como un gusano, retorciéndome y empujándome hacia adelante con los hombros y las caderas. Avanzaba muy lentamente, deteniéndome cada pocos centímetros para recuperar el aliento y asegurarme de que el agujero no se estrechaba aún más. El aire aquí era más fresco, y eso me daba fuerzas. No sé cuánto tiempo estuve gateando. Tal vez 1 hora, tal vez 2. En un momento dado, el agujero empezó a estrecharse de verdad, y sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Y si me quedaba atascado aquí, en este tubo de piedra, sin poder avanzar ni retroceder? Me obligué a respirar lenta y uniformemente. El pánico es el enemigo. Te hace cometer errores, y aquí cualquier error podía ser fatal. Tras pasar por la parte más estrecha, sentí que el agujero volvía a ensancharse, y de repente mis manos, extendidas hacia adelante, no encontraron resistencia. Salía un espacio lo suficientemente grande como para sentarme. Encendí el teléfono, la batería al 5%, y miré a mi alrededor. Era una pequeña cavidad en la roca, algo parecido a una cueva natural. Las paredes estaban húmedas, y del techo goteaba agua. Y, lo que es más importante, aquí había mucha más aire. Vi varios túneles que partían de la cueva en diferentes direcciones. Posiblemente, uno de ellos conducía a la salida o a las principales galerías de la mina. Pero sin luz ni un mapa, corría el riesgo de perderme y morir de agotamiento vagando por el laberinto de pasadizos subterráneos. Decidí quedarme en la cueva y descansar. Aquí estaba mejor que en mi anterior prisión. Más aire, más agua. Un pequeño arroyo corría por una de las paredes, formando un pequeño charco en el suelo. Bebí, me lavé la cara, e incluso intenté limpiar un poco mi ropa del polvo de carbón y el sudor. Por primera vez en 5 días sentí algo parecido a la esperanza. Pero la alegría duró poco. Cuando volví a encender el teléfono para ver la hora, la pantalla parpadeó y se apagó. La batería se había agotado por completo. Ahora me encontraba en la más absoluta oscuridad, sin forma de saber cuánto tiempo había pasado,
sin el consuelo nimio que ofrecía la luz de la pantalla. Me tumbé en el suelo húmedo de la cueva, me puse la chaqueta enrollada como almohada y cerré los ojos. No es que eso cambiara nada. La oscuridad era la misma con los ojos abiertos que cerrados. Pero me ayudaba a concentrarme en las imágenes mentales, que ahora eran mi único refugio ante la locura. Visualicé nuestra casa, cada habitación, cada objeto. Recorrí mentalmente las calles conocidas de la ciudad. Recordé las caras de mis amigos y familiares. Pensé en lo que le diría a Nastia cuando volviera, si es que volvía. El sueño llegó sin darme cuenta, confundiéndose con la realidad en esta suspensión temporal. Soñé con campos soleados, con el río donde pescaba con mi padre de niño, con el rostro de mi madre inclinado sobre mi cama. Me desperté tiritando de frío, el cuerpo entumecido de estar tumbado en el suelo de piedra. No sabía cuánto había dormido. 1 hora, 1 día o más. El tiempo había perdido todo significado en este mundo subterráneo sin luz. Me levanté, estirando los músculos agarrotados, y bebí del arroyo. El hambre ya no me atormentaba. Parecía que mi cuerpo había entrado en modo de ahorro de energía, asumiendo la falta de comida. Ahora tenía que decidir qué hacer. Quedarme donde estaba y esperar a que me rescataran o intentar encontrar una salida por mi cuenta. Ambas opciones eran arriesgadas. Pero quedarme sin hacer nada, consumiéndome lentamente, me resultaba insoportable. Decidí explorar uno de los túneles que salían de la cueva. Elegí aquel en el que notaba la corriente de aire más fuerte. Tal vez conducía a la superficie o a una galería de ventilación. Antes de ponerme en marcha, arranqué un trozo de mi camisa y lo até a la entrada del túnel. Si tenía que regresar, esta marca me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a la cueva. Avanzaba con extrema cautela, agarrándome constantemente a la pared del túnel con la mano. Sin luz, tenía que confiar únicamente en el tacto y el oído. Cada paso era un riesgo. Podía caer en un agujero o tropezar con un obstáculo. El túnel a veces se estrechaba, obligándome a agacharme, y otras se ensanchaba tanto que no podía alcanzar la pared opuesta. A veces chapoteaba agua bajo mis pies, otras tropezaba con piedras o trozos de entibación. No sé cuánto tiempo estuve caminando. Tal vez 1 hora, tal vez varias. En un momento dado, sentí que el túnel empezaba a ascender. Eso me dio esperanza. Tal vez realmente me estuviera dirigiendo hacia la superficie. Pero entonces el túnel volvió a descender y la esperanza se transformó en desesperación. Me había perdido en este laberinto subterráneo, sin luz, sin comida, con un mínimo de agua. Las posibilidades de encontrar una salida parecían ínfimas. Decidí volver a la cueva, que se había convertido en mi refugio temporal. Al menos allí había una fuente de agua. Pero cuando me di la vuelta, me di cuenta de que no podía decir con certeza por dónde había venido. El túnel se ramificaba, formando bifurcaciones, y no recordaba qué giros había dado. El pánico empezó a apretarme la garganta. Me obligué a detenerme y respirar hondo. Piensa, Sabeli. Piensa. Me repetía. Decidí seguir el camino por el que sentía la corriente de aire más fuerte. Podía llevarme de vuelta a la cueva o a alguna otra salida. Me pareció que deambulaba durante horas, tropezando con las paredes, tropezando con las piedras, a veces gateando a 4 patas cuando el túnel se volvía demasiado bajo. Las fuerzas me abandonaban y la desesperación crecía. Y de repente lo oí. Un sonido lejano, apenas perceptible, diferente al crujido habitual de la roca o al goteo del agua. Era un golpe, un sonido rítmico, mecánico, como si alguna máquina estuviera funcionando. Me quedé quieto, escuchando atentamente. El sonido no desapareció, sino que se hizo más claro. Era definitivamente el sonido de un mecanismo en funcionamiento. Tal vez un taladro o un martillo neumático. Los equipos de rescate,
Todavía estaban buscando supervivientes. Corrí hacia el sonido, olvidándome de la precaución, tropezando y cayendo, pero volviendo a levantarme y seguir corriendo. El sonido se hacía cada vez más fuerte, y ahora podía distinguir el característico crujido de una herramienta neumática. ¡Eh! Grité con todas mis fuerzas. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! Mi voz, ronca por la sed y la excitación, sonaba como un mísero susurro comparado con el estruendo del taladro. Pero seguí gritando, esperando que me oyeran, y de repente todo se detuvo. El taladro se silenció. Me quedé quieto, escuchando atentamente. Silencio. Un silencio absoluto que parecía ensordecedor después del estruendo mecánico. ¡No, no, no! Grité aún más fuerte, golpeando desesperadamente las paredes del túnel con las manos. ¡Estoy aquí! ¡No se vayan! Pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz, resonando en las paredes de piedra. Me caí de rodillas, sintiendo cómo las últimas gotas de esperanza me abandonaban. Estaban tan cerca, y se fueron sin oírme. No sé cuánto tiempo me quedé así, en la oscuridad y el silencio, lamentando la oportunidad perdida de ser rescatado. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo había perdido todo sentido. Entonces oí un susurro. Al principio apenas perceptible, luego cada vez más claro. Algo o alguien se movía en la oscuridad, acercándose a mí. ¿Quién anda ahí?, pregunté, mirando fijamente la oscuridad impenetrable. El susurro cesó. Luego volvió a empezar, esta vez más cerca. El miedo me atenazó. En las minas hay ratas, a veces bastante grandes. ¿Y si me habían olido? ¿Hambriento, débil, indefenso? Me levanté lentamente, preparado para defenderme. El susurro se acercaba, y ahora podía distinguir los pequeños pasos de multitud de patas. ¡Largo de aquí!, grité, agitando los brazos en la oscuridad. El susurro se detuvo por un instante, y luego volvió a empezar, ahora desde diferentes direcciones. Me estaban rodeando. Empecé a retroceder, con la esperanza de encontrar algún lugar estrecho donde pudiera proteger al menos mi espalda. Pero era imposible orientarse en la oscuridad. De repente, algo me rozó la pierna. Salté hacia atrás, tropecé con una piedra y caí, golpeándome fuertemente la espalda. Y entonces se abalanzaron sobre mí. Sentía las pequeñas patas correr por mi cuerpo, los afilados dientes intentando perforar la ropa. Me defendía, gritaba, rodaba por el suelo, intentando sacudirme las ratas de encima. No sé cuánto duró esta lucha. En un momento dado, me di cuenta de que el susurro se alejaba. Las ratas se retiraban, tal vez asustadas por mi furiosa resistencia. Me quedé tendido en el suelo, respirando con dificultad, palpándome en busca de heridas. La ropa estaba rota en varios sitios, sentí mordiscos en las manos y el cuello, pero, al parecer, nada grave. Este ataque pareció devolverme a la realidad. No podía quedarme allí, en ese túnel. Tenía que encontrar un lugar más seguro y seguir luchando por mi vida. Me levanté, haciendo una mueca de dolor en la espalda magullada, y volví a avanzar hacia el sonido del movimiento del aire. Ahora caminaba más lento, con más cuidado, escuchando constantemente los susurros en la oscuridad. En un momento dado, sentí que el túnel se ensanchaba. El aire era más fresco aquí y oía el sonido lejano del agua goteando. Tal vez había encontrado otra cueva. Avanzaba con cuidado, tanteando el espacio a mi alrededor. Sí, definitivamente era una cueva, y bastante espaciosa. No podía alcanzar la pared opuesta. El sonido del agua goteando se hizo más fuerte y me dirigí hacia él. Al poco tiempo mis manos tocaron una pared húmeda por la que corrían chorros de agua, formando un pequeño charco en el suelo. Bebí con avidez, me lavé la sangre de las mordeduras y me senté, apoyando la espalda contra la pared. El cansancio se apoderó de mí con renovadas fuerzas.
No sabía cuántos días había pasado bajo tierra, cuánto tiempo había vagado por estos túneles. ¿El sexto día? ¿El séptimo? ¿O más? Pero estaba vivo. Y mientras respirara, quedaba esperanza de rescate. Decidí descansar en esta cueva, recuperar fuerzas y luego continuar buscando una salida. Cerré los ojos y me permití caer en un duermevela, donde la realidad se mezclaba con los sueños y el pasado con el presente. En este extraño estado entre la vigilia y el sueño, oía las voces de mis seres queridos, veía la luz del sol, sentía el calor del hogar, y en algún lugar lejano, al borde de la conciencia, resonaba un golpe rítmico, o bien el trabajo de los rescatistas, o bien el latido de mi propio corazón, contando los minutos de mi vida subterránea. Había perdido la noción del tiempo. Sin teléfono, sin luz, sin ningún punto de referencia, los días se mezclaban en una noche interminable. Dormía cuando estaba cansado y permanecía despierto cuando me despertaba. Bebía agua del manantial subterráneo y escuchaba el silencio, interrumpido ocasionalmente por el crujido de la roca o por sonidos lejanos e indefinidos. En la nueva cueva que había descubierto, estaba relativamente seguro. No había ratas, el aire era más fresco que en los túneles y el agua era más limpia. Me hice una especie de lecho con piedras cubiertas con mi chaqueta y pasaba la mayor parte del tiempo en duermevela, ahorrando fuerzas. El hambre ya no me atormentaba tanto. Los primeros días sin comida fueron duros. El estómago se contraía por los espasmos, la cabeza me daba vueltas, los pensamientos se confundían, pero luego el cuerpo pareció resignarse, entró en modo de supervivencia, gastando la mínima energía. Pensé mucho, en la vida, en la muerte, en las elecciones que me habían llevado a esta mina. Recordé mi infancia, mi juventud, mi primer encuentro con Nastia, el nacimiento de Tiomka. Analicé mis errores y lamenté las oportunidades perdidas. En la oscuridad, a solas conmigo mismo, muchas cosas se ven diferentes. Como si se levantara un velo de la vida cotidiana y se viera la esencia misma de las cosas. Pensaba en Kirill, en su novia Lena, que tal vez aún esperaba su regreso. En que, si salía de esta, tendría que encontrarla y transmitirle las últimas palabras de Kirill. Este pensamiento me hacía mantenerme firme, no rendirme. Y pensaba en los rescatistas. ¿Por qué habían dejado de golpear? ¿Habían decidido que nadie había sobrevivido? ¿O se había producido un nuevo derrumbe y ellos mismos habían quedado atrapados? ¿O tal vez simplemente se habían trasladado a otra parte de la mina, continuando la búsqueda? En un momento dado, lo oí de nuevo. Ese mismo sonido mecánico que había tomado por el trabajo de un taladro. Ahora era más claro, más cercano. Me levanté de un salto, aguzando el oído. Sí, definitivamente era el sonido de maquinaria funcionando. Un zumbido rítmico, interrumpido por el golpe del metal contra la piedra. Estaban cerca, tal vez en el túnel de al lado. Empecé a gritar y a golpear las paredes de la cueva, con la esperanza de que me oyeran. Grité hasta quedarme afónico, hasta que la voz se me quebró y las manos se me cubrieron de moretones por los golpes contra la dura piedra. Y de repente, el sonido de la máquina se apagó, sustituido por otro, más tenue, pero nítido. Voces, voces humanas, amortiguadas por la espesura de la roca, pero perfectamente audibles. «¡Estoy aquí!», grité con las últimas fuerzas. «¡Ayuda!». Las voces se hicieron más fuertes. Parece que me habían oído. Seguí gritando y golpeando, dirigiéndome hacia el sonido de las voces, eligiendo uno de los túneles que salían de la cueva. «¡Aguanta!», me llegó. «Vamos hacia ti». Jamás en mi vida había oído nada más hermoso que esas palabras. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con la mugre y el polvo de carbón. «Estoy aquí, en el túnel», gritaba, avanzando hacia el sonido de las voces. De pronto, divisé una luz al frente. Débil, lejana, pero real. La primera luz que veía en... ¿Cuánto?
¿Una semana? ¿Más? Corrí hacia esa luz, tropezando, cayendo, pero volviendo a levantarme y seguir corriendo. La luz se hacía más intensa, las voces más fuertes. Y allí los vi. 3 figuras con cascos de minero con linternas, con monos de trabajo cubiertos de polvo de carbón. Estaban al otro lado del derrumbe que bloqueaba el túnel, pero entre las rocas había un agujero lo suficientemente grande para que nos viéramos. «Dios mío, está vivo», exclamó uno de los rescatistas, apuntándome con el haz de su linterna. Me cubrí los ojos con una mano. Después de tantos días en completa oscuridad, hasta la luz más tenue parecía cegadora. «¿Cómo te llamas?», preguntó otro rescatista. «Sabeli». «Sabeli Krutov», respondí, y mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona. «¡Krutov!», exclamó el tercer rescatista. «Pensábamos que habías muerto. ¿Cuántos sois aquí?». «Estoy solo», respondí. «Kirill murió hace 4 días. O 5. No lo sé. ¿Y Denis?». Denis estaba más cerca de la salida cuando empezó el derrumbe. «Denis está vivo», dijo el primer rescatista. «Lo encontraron el primer día. Estaba inconsciente, pero vivo. Ahora está en el hospital». Esta noticia me llenó de alegría. Por lo menos alguien de nuestro equipo había sobrevivido, además de mí. «Aguanta, Sabeli», continuó el rescatista. «Vamos a despejar el paso y te sacaremos. Solo aléjate un poco para que no te alcancen los escombros». Retrocedí, observando cómo empezaban a remover cuidadosamente el derrumbe. El trabajo avanzaba lentamente. Tenían miedo de provocar un nuevo desplome. Una piedra tras otra, metódica y cuidadosamente. «¿Cuántos días han pasado?», pregunté, incapaz de contener la curiosidad. «Hoy es el 9º día desde el derrumbe», respondió uno de los rescatistas, sin interrumpir el trabajo. 9º día. 9 días había pasado bajo tierra, en la oscuridad, sin comida, casi sin agua. Parecía increíble. «¿Y por qué dejaron de golpear?». «Escuché golpes los primeros días, pero luego todo se calmó». «No hemos cesado la búsqueda», respondió el rescatista. «Pero hubo un segundo derrumbe al tercer día. Tuvimos que evacuar a parte del equipo y cambiar la táctica. Seguimos trabajando en otros sectores». Esto explicaba el silencio. No nos habían abandonado. Simplemente estaban buscando otros caminos. El trabajo para despejar el paso tomó unas 2 horas. Finalmente, el agujero se hizo lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar gateando. «Vamos, Sabeli», me llamó el rescatista, tendiéndome la mano. «Con cuidado, aquí hay bordes afilados». Me arrastré hasta el agujero y empecé a pasar por él. No fue fácil. El cuerpo estaba debilitado por el hambre y la deshidratación. Los movimientos se volvieron torpes. Pero los rescatistas me ayudaban, guiándome y sujetándome. Y así, me encontré al otro lado del derrumbe. 3 pares de manos me sujetaron, impidiendo que cayera. «Lo has logrado, chaval», dijo uno de los rescatistas, dándome una palmada en el hombro. «Ahora hay que salir de aquí». Me dieron agua de una cantimplora y un poco de chocolate. Bebí pequeños sorbos, sabiendo que después de un ayuno prolongado no se puede comer ni beber mucho de golpe. El chocolate se derretía en mi boca, y su sabor me pareció celestial después de tantos días sin comer. «¿Puedes caminar?», preguntó el rescatista. «Creo que sí», respondí, intentando ponerme de pie. Las piernas temblaban, pero me sostenían. «Entonces, vamos. Hasta la galería principal hay aproximadamente 1 kilómetro, y allí nos espera el transporte». Avanzamos por el túnel. Caminaba lentamente, apoyándome en el hombro de uno de los rescatistas. La luz de las linternas parecía cegadora, y a menudo me cubría los ojos, dándoles tiempo para acostumbrarse al brillo. «¿Cómo me encontraron?», pregunté cuando habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino.
Estábamos revisando metódicamente todos los túneles accesibles, respondió el rescatista. Hoy llegamos a este sector. Escuchamos tu grito cuando paramos el taladro para un descanso. Yo los oí antes, dije. Hace unos días. Grité, pero no me oyeron. Posiblemente el ruido de las máquinas ahogaba tu voz, asintió el rescatista. Lo siento, chaval. Hicimos todo lo posible. Lo sé, respondí. Gracias. El camino hasta la galería principal tomó aproximadamente 1 hora. Me movía cada vez más despacio, las fuerzas me abandonaban. Pero la idea de que pronto vería la luz del día, a mi familia, de que la pesadilla terminaba, me daba fuerzas. En la galería nos esperaba una vagoneta, adaptada para el transporte de personas. Me sentaron, me cubrieron con una manta y me dieron más agua. Pronto estaremos arriba, dijo uno de los rescatistas, sentándose a mi lado. Allí ya está esperando la ambulancia. La vagoneta se puso en marcha, alejándome del lugar que casi se convierte en mi tumba. Miraba las paredes del túnel iluminadas por las lámparas pasar como un borrón, y no podía creer que la pesadilla estuviera terminando. ¿Mi mujer sabe que estoy vivo?, le pregunté al rescatista. Lo sabrá en cuestión de minutos, sonrió. Le avisaremos en cuanto subamos. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. La idea de que Nastia hubiera pasado todos estos días sin saber si estaba vivo o muerto me causaba un dolor casi físico. La vagoneta se detuvo en el montacargas. Con cuidado me trasladaron a la jaula y comenzamos a subir. Con cada metro, el aire se volvía más fresco y la pesadumbre que había oprimido mi pecho todos estos días, poco a poco se disipaba. Cuando la jaula llegó a la superficie, cerré los ojos con fuerza. Incluso la luz tenue de las lámparas en el patio de la mina me parecía insoportablemente brillante. Unas manos me sujetaron y me colocaron en una camilla. «Sabeli». Oí una voz familiar y entreabrí los ojos. Nastia estaba a mi lado, con el rostro bañado en lágrimas. Me agarró la mano, apretándola con tanta fuerza como si temiera que fuera a desaparecer. «Estás vivo», susurró. «Vivo». Prometí volver. Dije con voz ronca, intentando sonreír. Ya me rodeaban los médicos, comprobando mi pulso, la presión arterial, insertando un gotero en mi vena. Alguien me cubrió con otra manta, alguien me apuntó con una linterna a los ojos, comprobando la reacción de mis pupilas. Deshidratación, agotamiento, múltiples contusiones y abrasiones, posibles daños internos, decía el médico, examinándome. Necesita hospitalización. Me subieron a la ambulancia. Nastia se sentó a mi lado, sin soltar mi mano. Su rostro era lo único que quería ver después de tantos días en la oscuridad. «¿Tiomka está bien?», pregunté. «Sí, está con mi madre», asintió Nastia. «Le diré que su padre ha vuelto cuando te encuentres mejor». Asentí, sintiendo cómo el cansancio me invadía por oleadas. El cuerpo, que se había mantenido a flote gracias a la adrenalina y a la voluntad de vivir, ahora se negaba a obedecer. «Estoy tan cansado», susurré, cerrando los ojos. «Duerme», respondió Nastia, acariciando mi pelo sucio y enredado. «Ahora todo va a estar bien». Y me permití sumirme en el sueño. El primer sueño tranquilo en 9 días, sin miedo, sin frío, sin soledad. El sueño de un hombre que había regresado de la oscuridad a la luz. Recuerdo las primeras 24 horas en el hospital de forma borrosa. Médicos, enfermeras, goteos, análisis, exámenes. Todo se fundía en un caleidoscopio de imágenes difusas y sonidos amortiguados. A veces volvía en mí, otras me sumergía de nuevo en el olvido, donde la realidad se mezclaba con sueños sobre la mina, la oscuridad, Kirill. Luego me dijeron que mi estado había sido crítico. Fuerte deshidratación, agotamiento, una fase inicial de insuficiencia renal,
neumonía por inhalación de polvo de carbón, múltiples heridas infectadas y mordeduras. El cuerpo, extenuado por 9 días de lucha por la supervivencia, se tambaleaba al borde del abismo. Pero sobreviví. Salí adelante. Como en la mina, no me rendí cuando todo parecía perdido. Al segundo día ya podía percibir más o menos con claridad lo que sucedía a mi alrededor. La habitación era pequeña, pero luminosa. La ventana daba al parque del hospital, donde las hojas de los arces brillaban doradas bajo el sol de otoño. Las miraba durante horas, incapaz de saciarme de la visión de la naturaleza viva y colorida después de tantos días en la oscuridad. Nastia venía 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Se sentaba a mi lado, me tomaba la mano, me contaba las noticias. De cómo toda la ciudad había estado siguiendo la operación de rescate. De cómo Tiomka rezaba todas las noches para que su padre regresara. De cómo nuestros vecinos y amigos estaban recaudando dinero para el tratamiento, si fuera necesario. ¿Y qué pasó con los demás?, pregunté en una de sus visitas. ¿Con los que estaban en la mina durante el derrumbe? Nastia se ensombreció. 5 murieron al instante. A 3, incluido Denis, los encontraron con vida en las primeras horas. A otros 2 los rescataron al segundo día. Los cuerpos de Marat y otros 2 los encontraron al cuarto día. A Kirill, titubeó. Su cuerpo lo encontraron ayer, cuando estaban despejando el derrumbe en el lugar donde estabas tú al principio. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Kirill. Sus últimas palabras sobre Lena no me dejaban en paz. Tengo que encontrar a su novia, dije. A Lena. Me pidió que le dijera que la amaba más que a nada en el mundo. Nastia me apretó la mano. Sé quién es. Estuvo viniendo al centro de mando de los rescatistas todos los días. Se lo diré cuando te encuentres mejor. Asentí agradecido. Nastia siempre me entendía a la perfección. Al tercer día me visitó el investigador, un hombre delgado de mediana edad con ojos cansados. Se presentó como Igor Pavlovich y me dijo que estaba investigando las causas del derrumbe. Necesito su testimonio, Saveli Andreyevich, dijo, sacando un bloc de notas. Todo lo que recuerde de ese día y de lo que precedió al accidente. Le conté todo lo que recordaba. La conversación con Marat por la mañana, su advertencia sobre la actividad sísmica. Cómo bajamos a la mina. Cómo trabajamos en el frente. Los primeros signos del terremoto y cómo intentamos evacuar, pero no llegamos a tiempo. Así que Zakirov advirtió sobre la posibilidad de un terremoto, precisó el investigador, tomando notas. Sí, dijo que los sismólogos habían registrado actividad, pero no le dimos importancia. En la mina se habla mucho de peligros. Es parte del folclore profesional. El inspector asintió. Según los datos preliminares, la causa del derrumbe fue, en efecto, un evento sísmico localizado de magnitud 3,7. No es fuerte en términos generales, pero sí suficiente para provocar un colapso en zonas inestables de la mina. ¿Y nadie sabía nada de este peligro de antemano?, pregunté, sintiendo que la rabia me hervía por dentro. Eso es lo que estamos averiguando, respondió el inspector. El servicio sismológico detectó una actividad elevada en la región la semana anterior al suceso. Se enviaron advertencias a todas las instancias correspondientes, incluida la dirección de la mina. El motivo por el que no se tomaron precauciones es objeto de nuestra investigación. Me recosté en la almohada, sintiendo que el cansancio me invadía con renovada fuerza. ¿Significaba eso que se podría haber evitado la tragedia? ¿Que Kirill y los demás habían muerto por la negligencia o la incompetencia de alguien? Quiero que los culpables respondan, dije, sean cuales sean los cargos que ocupen. Haremos todo lo posible, asintió el inspector, cerrando su cuaderno. Descanse, Saveli Andreyevich. Necesita fuerzas para recuperarse. Después de que se marchara,
Me quedé largo rato mirando al techo. Mis pensamientos giraban en torno a una única pregunta. ¿Cómo seguir adelante? ¿Volvería a la mina después de todo lo que había pasado? ¿Sería capaz de volver a bajar a las profundidades, sabiendo que allí me esperaba la oscuridad que a punto estuvo de engullirme para siempre? Al cuarto día me trasladaron de la UCI a una habitación normal. Los médicos hablaban de una recuperación sorprendentemente rápida, teniendo en cuenta el estado en el que me habían ingresado. Un organismo fuerte y una gran voluntad de vivir, dijo el jefe de medicina mientras revisaba mis análisis. Ese mismo día vino Denis. Pálido, demacrado, con un vendaje en la cabeza, pero vivo. Se sentó en una silla junto a mi cama y permaneció callado durante un buen rato, sin saber por dónde empezar. Pensé que habías muerto, dijo finalmente. Cuando me encontraron y me dijeron que tú y Kirill os habíais quedado allí. Yo tampoco sabía si tú habías sobrevivido, respondí. Solo cuando los rescatistas me encontraron, me dijeron que estabas en el hospital. Denis asintió, jugueteando con el borde del pijama del hospital. Solo recuerdo que empezó a temblar, que gritaste que corriéramos. Y luego, la oscuridad. Desperté aquí, en el hospital. Dicen que me encontraron bajo los escombros, cerca del Tajo. Tuve suerte. Una viga cayó de tal manera que formó algo parecido a un refugio. Conmoción cerebral, una costilla rota, contusiones. Pero vivo. Lo importante es que estás vivo, repetí. Lo demás se curará. ¿Y Kirill? Preguntó Denis en voz baja. Negué con la cabeza. No sobrevivió. Aguantó unos 4 días, pero luego murió por las heridas y la infección. Denis bajó la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas que se le saltaban. Maldita mina, susurró. No volveré a bajar nunca más. Jamás. Lo entendía. Yo mismo no estaba seguro de si podría volver algún día a mi trabajo de antes. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No sé, se encogió de hombros Denis. Quizá me vaya a una fábrica. O a estudiar. Siempre quise ser mecánico de coches, pero nunca se dio la oportunidad. Nunca es tarde, dije. Solo tienes 23 años. Tienes toda la vida por delante. Denis asintió, secándose los ojos. ¿Y tú? ¿Volverás a la mina? Me quedé pensando. Esa pregunta me atormentaba desde el momento en que me rescataron. No lo sé, respondí con sinceridad. De momento no me veo capaz de volver a estar bajo tierra, pero tampoco tengo otra profesión. ¿Podrías dar clases?, dijo Denis de repente. En la escuela de minas siempre necesitan gente con experiencia práctica. Y tú ahora tienes una experiencia única. Nunca se me había ocurrido esa idea. ¿Dar clases? ¿Compartir mis conocimientos con los jóvenes? Hablar no solo de las tecnologías de extracción de carbón, sino también de seguridad, de cómo sobrevivir en situaciones extremas. ¿Sabes? Es una idea, dije lentamente. Tendré que pensarlo. Denis sonrió, por primera vez en toda la conversación. Serías un profesor excelente, estricto, pero justo. Estuvimos hablando durante otra hora, recordando el trabajo, a nuestros compañeros, comentando planes de futuro. Cuando Denis se marchó, sentí que se me quitaba un peso de encima. Hablar con alguien que había pasado por lo mismo que yo me ayudó a ordenar mis pensamientos, a vislumbrar algún camino a seguir. Por la noche vino Nastia, y con ella Tiomka. Mi hijo, al verme, se quedó paralizado en la puerta, sin atreverse a acercarse. Lo entendía. Demacrado, pálido, con la barba crecida, me parecía poco al padre que él conocía. Tioma, ven aquí. Lo llamé, extendiendo la mano. Se acercó lentamente, mirándome todavía con recelo. ¿Papá?, preguntó en voz baja. Sí, hijo, soy yo. Sonreí, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Tiomka de repente se abalanzó sobre mí.
me abrazó por el cuello y se apretó con todo su cuerpo. «Sabía que volverías», dijo, y en su voz había tanta seguridad que me quedé sin aliento. Cada noche le pedía a Dios que te salvara. «Tus oraciones fueron escuchadas», respondí, abrazando a mi hijo. Nastia estaba de pie a mi lado, sin ocultar las lágrimas. Esta escena, nuestro encuentro con mi hijo, era para ella tan importante como para Tiomka y para mí. «Te he traído un dibujo», dijo Tiomka, apartándose y sacando del bolsillo un trozo de papel doblado. Lo desenvolví y vi un dibujo infantil. Un hombrecito con un casco y una linterna saliendo de una cueva negra, y arriba un sol amarillo brillante. «Eres tú», me explicó Tiomka, saliendo de la mina a la luz. Apreté el dibujo contra mi pecho, incapaz de hablar por la avalancha de sentimientos que me embargaba. Mi hijo, mi niño de 5 años, había comprendido la esencia de lo que había vivido y lo había expresado en una imagen sencilla, pero a la vez tan profunda. «Gracias, hijo», logré articular finalmente. «Es el mejor regalo que he recibido en mi vida». Tiomka se iluminó, complacido por el efecto producido, y empezó a contarme lo que había pasado mientras yo no estaba. De cómo él y su abuela habían visto las noticias de la operación de rescate en la televisión. De cómo sus amigos del jardín de infancia decían que era un héroe porque su papá era minero. De cómo quería que volviera pronto a casa. «Volveré, lo prometo», le aseguré. «Muy pronto». Cuando Nastia y Tiomka se fueron, tardé mucho en dormirme. Mis pensamientos daban vueltas en torno al futuro, que ahora veía de otra manera. Tal vez Denis tenía razón y debía plantearme la docencia, o buscar otro trabajo relacionado con la minería, pero que no requiriera bajar a las profundidades, o incluso cambiar de sector. Esa noche volví a soñar con la mina. Pero no era oscura y aterradora como en los sueños anteriores, sino iluminada, segura. Yo guiaba por ella a un grupo de estudiantes, explicándoles las normas de seguridad, lo importante que es estar preparado para cualquier situación. Me desperté con una sensación de claridad que no había sentido desde el rescate. Sabía lo que iba a hacer a partir de ahora. Sabía cómo transformar mi terrible experiencia en algo útil para los demás. Al 5.º día, vino al hospital Lena, la novia de Kirill. Una chica frágil, con grandes ojos grises y el pelo corto. Se sentó junto a mi cama y permaneció en silencio durante largo rato, ordenando sus pensamientos. «Nastia me ha dicho que Kirill me pidió que te diera algo», dijo por fin. Asentí, recordando las últimas palabras de mi compañero. «Me dijo que te quería más que a nada en el mundo», dije en voz baja. Esas fueron sus últimas palabras. Lena se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaron a causa de sollozos silenciosos. No la interrumpí, entendiendo que necesitaba desahogarse. «¿Cómo? ¿Cómo murió?», preguntó cuando se hubo calmado un poco. «¿Sufrió mucho?». Podría haber mentido, decir que Kirill murió rápido y sin dolor, pero sentía que se merecía la verdad. «Resultó herido durante el derrumbe», dije. Tenía una pierna rota, posiblemente lesiones internas. Los primeros días aguantó bien, pero luego se le infectó. No teníamos medicinas, agua limpia, nada. Hice lo que pude, pero... «Lo sé», me interrumpió Lena. «No tienes la culpa. Tú mismo apenas sobreviviste». Sacó de su bolso una pequeña fotografía. Kirill, sonriente, vestido de civil, la abraza por los hombros. «Esta es nuestra última foto juntos», dijo. «Nos la hicimos una semana antes. De aquel día. Íbamos a casarnos en verano. Ya habíamos elegido la fecha, reservado el restaurante». Su voz volvió a quebrarse. Yo guardé silencio, sin saber cómo consolar a esta chica que había perdido a su amado. «¿Sabes qué es lo más terrible?», preguntó de repente. «No que ya no esté, sino que podría no haber pasado.
La investigación ha demostrado que la dirección de la mina conocía el peligro sísmico. Lo sabía y no hizo nada. ¿Por qué? ¿Por el plan de extracción? ¿Por las primas? ¿Por los malditos indicadores? En su voz había tanto dolor y rabia que retrocedí involuntariamente. He presentado una demanda, continuó, ahora más tranquila. Y no solo yo. Las familias de todos los fallecidos nos hemos unido. Conseguiremos que se haga justicia, cueste lo que cueste. Declararé, dije, todo lo que sé, todo lo que vi y oí, si eso ayuda a castigar a los culpables. Lena asintió en señal de agradecimiento. Gracias. Y gracias por haber estado con él en sus últimos momentos. Porque no muriera solo. Se levantó, preparándose para marcharse. ¿Sabes? Kirill siempre hablaba bien de ti, dijo en la puerta. Decía que eras la persona más fiable de la brigada, que contigo no daba miedo bajar a los tajos más peligrosos. Esas palabras me conmovieron profundamente. No sabía que Kirill pensaba así de mí. Era una buena persona, respondí, y merecía un destino mejor. Lena asintió y salió, dejándome a solas con mis pensamientos sobre la justicia, sobre la culpa, sobre lo frágil que es la vida humana y lo fácil que se trunca por la negligencia o la indiferencia ajenas. Esa noche le pedí a Nastia que me trajera un ordenador portátil. Cuando me preguntó para qué, le respondí: quiero escribir sobre lo que he vivido, todo, con pelos y señales, no solo para la investigación, sino también para mí, y para los demás, para que la gente lo sepa, para que lo recuerde, para que no vuelva a ocurrir. Nastia asintió comprensivamente. Es una buena idea. Necesitas desahogarte, sacar todo eso de dentro. Al día siguiente me trajo el portátil y empecé a escribir. Las palabras fluían a raudales, como si se hubiera roto una presa. Lo describí todo, desde los primeros minutos del derrumbe hasta el momento del rescate. El dolor físico y la angustia psicológica. El miedo a la oscuridad y a la soledad. La lucha por cada bocanada de aire, por cada gota de agua. La muerte de Kirill y mis andanzas por los túneles subterráneos. Estuve escribiendo durante varios días, dedicándole unas cuantas horas cada vez. Era una especie de terapia. Al plasmar lo vivido en el papel, sentía como si me liberara de ello, como si dejara escapar a los demonios que se habían instalado en mí durante aquellos 9 días bajo tierra. Cuando terminé, el texto era bastante extenso, casi 100 páginas. Lo releí, hice correcciones, añadí detalles que me vinieron a la memoria más tarde. ¿Qué vas a hacer con esto?, me preguntó Nastia cuando le dije que había terminado. No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez lo publique. Tal vez simplemente se lo dé a los investigadores como complemento de mi declaración. O quizás lo guarde para Tiomka, para que lo lea cuando crezca. En cualquier caso, has hecho un gran trabajo, dijo, dándome un beso en la mejilla. No cualquiera sería capaz de hablar tan abiertamente sobre una pesadilla como la que viviste. Ese día, los médicos me dijeron que me darían el alta en 2 o 3 días. Los análisis mostraban una mejora constante. Las heridas cicatrizaban bien. Incluso la neumonía estaba remitiendo. Estaba en camino de una recuperación física completa. La recuperación psicológica era más complicada. Por las noches, seguía atormentado por pesadillas. Me despertaba bañado en sudor frío, convencido de que estaba de nuevo en la oscuridad del subterráneo. A veces, durante el día, me daban ataques de pánico, sobre todo si la habitación se oscurecía debido a la nubosidad o si cortaban la luz para algún procedimiento. El psicólogo del hospital me dijo que era una reacción normal al estrés vivido. Trastorno de estrés postraumático, que requeriría tiempo y posiblemente terapia especializada. Pero lo importante era que estaba vivo y dispuesto a luchar contra esos demonios como había luchado por mi vida bajo tierra. Un día antes del alta, recibí una visita inesperada.
el director del Instituto Técnico Minero, Víctor Stepanovich, un hombre corpulento con canas en las sienes y una mirada atenta. He oído hablar de su historia, Savely Andreyevich, dijo tras saludarme. Toda la ciudad habla de su increíble rescate. Me encogí de hombros, sin saber qué responder a tal introducción. Tengo una propuesta de negocios que hacerle, continuó Víctor Stepanovich. Estamos abriendo un nuevo curso sobre seguridad en trabajos de minería y supervivencia extrema. Y necesitamos un profesor con experiencia real. Alguien que sepa, no por los libros, lo que es una mina y los peligros que entraña. Lo miré, sin dar crédito a mis oídos. ¿Acaso la idea que había tenido Denise se había materializado tan rápido? Yo, no soy pedagogo, dije finalmente. No tengo la formación adecuada. La formación se puede obtener, desestimó el director, a distancia, sin dejar el trabajo. Pero la experiencia que usted tiene no se compra con dinero. 9 días en un derrumbe, en completa oscuridad, sin comida, casi sin agua. Y sobrevivió, mantuvo la cordura, incluso ayudó a su compañero hasta el final. Eso es lo que hay que contar a los futuros mineros. Me quedé pensando. La propuesta era inesperada, pero tentadora. La oportunidad de compartir mi experiencia, enseñar a los jóvenes, posiblemente salvar vidas en el futuro. Necesito pensarlo, dije. Hablarlo con mi familia. Por supuesto, asintió Víctor Stepanovich, levantándose. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando tome una decisión. Y que se recupere. Después de que se fuera, estuve un buen rato tumbado, dándole vueltas a la propuesta. ¿Será este el camino que me está destinado? ¿Convertir mi terrible experiencia en lecciones que ayuden a otros a evitar un destino similar o a sobrevivir si la desgracia acaba ocurriendo? Por la noche, le conté a Nastia la visita del director del instituto. ¿Qué te parece?, le pregunté, observando su reacción. Creo que es una idea excelente, respondió sin dudar. Siempre has sabido explicar cosas complejas de forma sencilla. Y tu experiencia es realmente única. El sueldo seguro que será menor que en la mina, señalé. Pero estarás vivo, replicó Nastia. Y vendrás a casa todos los días, en lugar de desaparecer bajo tierra durante 12 horas. Tenía razón. Después de todo lo vivido, el dinero no parecía tan importante. Era mucho más importante sentir el sol en la cara cada día, ver crecer a mi hijo, pasar las noches con mi familia. Lo llamaré mañana, decidí. Le diré que estoy de acuerdo. Nastia sonrió y me abrazó con fuerza. Has tomado la decisión correcta, y estoy orgullosa de ti. Aquella noche volví a soñar con la mina. Pero esta vez el sueño era diferente. Estaba de pie frente a un grupo de jóvenes en un aula, en cuyas paredes colgaban esquemas de evacuación, planos de explotaciones mineras, instrucciones de seguridad, y les contaba lo importante que era conocer cada rincón de la mina, lo fundamental que era llevar consigo una reserva de agua, cómo determinar la dirección del flujo de aire en completa oscuridad. Me desperté con una sensación de paz y confianza. Parece que había encontrado mi nueva vocación. Una manera de transformar 9 días de pesadilla en algo útil, en conocimientos que pueden salvar vidas. Por la mañana, unas horas antes de que me dieran el alta, llamé a Víctor Stepanovich y le dije que aceptaba su propuesta. Se alegró y me invitó a ir al instituto tan pronto como estuviera listo. Tenemos grandes planes para este curso, dijo. Queremos que sea obligatorio para todos los estudiantes de especialidades mineras, y su experiencia será invaluable. Al colgar el teléfono, sentí una extraña sensación de alivio, como si hubiera tomado una decisión que llevaba tiempo gestándose, pero que me aterraba reconocer. No volveré a bajar a la mina como trabajador. Nunca más. Pero estaré vinculado a ella el resto de mi vida. A través de mis estudiantes, a través del conocimiento que les transmita, a través de las historias que les cuente. Y, quizás, algún día,
alguno de ellos, al encontrarse en una situación similar a la mía, recuerde mis lecciones y logre sobrevivir. Y esa será la mejor recompensa por todo lo que he vivido. Ha pasado un año desde que me rescataron de debajo del derrumbe. Un año de nueva vida, de nuevos desafíos y oportunidades. Un año que me ha cambiado más que todos los anteriores juntos. Las primeras semanas después de salir del hospital fueron difíciles. Físicamente me recuperé bastante rápido. Mi organismo joven, acostumbrado al trabajo duro, superó las secuelas de 9 días de inanición y deshidratación. Pero las cicatrices psicológicas tardaron más en sanar. Tenía miedo a la oscuridad. Un miedo pánico, irracional. No podía dormir sin la luz encendida. Me despertaba con pesadillas en las que volvía a estar atrapado bajo el derrumbe. A veces, en medio del día, me daban ataques de pánico. El corazón me latía con fuerza. Me faltaba el aire. Veía negro. Nastia fue mi apoyo en aquellos días difíciles. Nunca mostró irritación o impaciencia cuando me despertaba en mitad de la noche gritando o cuando necesitaba salir corriendo de un lugar oscuro. Simplemente estaba ahí. Me tomaba de la mano. Me recordaba que estaba a salvo, que la pesadilla había terminado. Tiomka también me ayudaba, sin darse cuenta. Su espontaneidad infantil, sus preguntas sobre lo que había visto bajo tierra, su orgullo por tener un papá héroe. Todo eso me obligaba a recomponerme, a no ceder ante el miedo, a ser fuerte por él. Empecé a trabajar en la Escuela Técnica de Minería un mes después de recibir el alta. Víctor Stepanovich cumplió su palabra. Me contrataron como profesor de un curso especial sobre seguridad y supervivencia en condiciones extremas. Al mismo tiempo, me matriculé en el programa de estudios a distancia del Instituto Pedagógico para obtener la titulación necesaria. La primera clase fue la más difícil. Estaba de pie frente a un aula llena de jóvenes, futuros mineros, y no sabía por dónde empezar. ¿Cómo contarles lo que había vivido? ¿Cómo transmitirles esa experiencia que había adquirido a un precio tan terrible? Al final, simplemente empecé a hablar. Sin grandilocuencias, sin dramatismos, simplemente a contar lo que ocurrió aquel día en que la mina tembló. Los primeros minutos después del derrumbe, la oscuridad, la búsqueda de agua, la muerte de mi compañero, las andanzas por los túneles, las ratas, los sonidos de los rescatistas, que se acercaban y se alejaban. Yo hablaba y ellos escuchaban, conteniendo la respiración. Nadie interrumpía, nadie susurraba, nadie se movía siquiera. Cuando terminé, se hizo el silencio en el aula, y entonces uno de los estudiantes, un tipo fornido de la primera fila, levantó la mano y preguntó: ¿y cómo no se volvió loco? 9 días en completa oscuridad, sin comida, casi sin agua. ¿Cómo lo soportó? Esa pregunta me hizo reflexionar. En verdad, ¿cómo? ¿Qué me ayudó a conservar la cordura cuando todo a mi alrededor me empujaba a la locura? La esperanza, respondí al fin. La esperanza y la responsabilidad. Sabía que me estaban buscando. Sabía que en casa me esperaban mi mujer y mi hijo. Y además, sentía la responsabilidad por Kirill, mientras estuvo vivo. No podía rendirme, no podía permitir que el miedo me venciera. Después de aquella primera clase, los estudiantes se acercaban a mí, me hacían preguntas, compartían sus miedos y sus dudas. Algunos reconocían que, después de mi relato, se planteaban si realmente querían vincular su vida a la mina. Otros, en cambio, decían que ahora se tomarían más en serio las cuestiones de seguridad. Con cada nueva clase, con cada grupo de estudiantes, sentía que estaba haciendo algo importante. Que mi experiencia, mi sufrimiento, no habían sido en vano, si servían para que al menos una persona sobreviviera a una situación similar o, mejor aún, la evitara. Paralelamente a mi trabajo en la escuela técnica, participé en el proceso judicial contra la dirección de la mina. La investigación confirmó que conocían el peligro sísmico
pero no habían tomado las medidas necesarias. Es más, se descubrieron otras irregularidades: ahorro en los soportes, incumplimiento del calendario de inspecciones del equipo, falsificación de los informes sobre el estado de las galerías. El juicio duró casi medio año. Yo testifiqué, conté lo que había oído a Marat por la mañana el día del accidente, el estado de los soportes en la galería, lo que Kirill y yo habíamos notado incluso antes de que comenzara el terremoto. Mi testimonio, junto con el de otros supervivientes y expertos técnicos, fue la base para la sentencia condenatoria. El director de la mina y el ingeniero jefe fueron condenados a penas de prisión reales. La empresa propietaria fue multada con una enorme suma y obligada a pagar indemnizaciones a las familias de los fallecidos y heridos. Estos pagos no devolvieron la vida a los muertos, no curaron a los heridos, pero al menos proporcionaron apoyo económico a quienes se quedaron sin sustento o perdieron la salud. Lena, la novia de Kirill, recibió suficiente dinero para abrir un pequeño taller de costura. Le encantaba coser desde hacía mucho tiempo, pero antes era solo una afición. Nastia y yo también recibimos una indemnización, una suma considerable que nos permitió saldar la hipoteca del piso y ahorrar para la educación de Tiomka. Era importante, teniendo en cuenta que mi sueldo en el instituto técnico era bastante inferior al de la mina. Pero el dinero no era lo principal. Lo principal era la sensación de justicia, la conciencia de que los culpables habían sido castigados, de que la muerte de nuestros compañeros no había quedado impune. Tras la conclusión del juicio, sentí que podía seguir adelante. Era como si se cerrara un capítulo de mi vida y se abriera uno nuevo. Seguí trabajando en el instituto técnico, desarrollando mi curso, añadiendo nuevos temas, preparando prácticas. Víctor Stepanovich apoyaba todas mis iniciativas. En particular, le entusiasmó la idea de crear un campo de prácticas en el sótano del instituto, una simulación de las galerías de una mina, donde los estudiantes pudieran practicar sus habilidades de orientación en la oscuridad, búsqueda de agua y primeros auxilios. Esto será un antes y un después en la enseñanza, dijo cuando le presenté el proyecto. Ningún otro instituto técnico del país tiene algo así. Recibimos una beca del Ministerio de Educación y empezamos a construir el campo de prácticas. Yo supervisé personalmente cada etapa del trabajo, insistiendo en el máximo realismo. Pasadizos estrechos, suelos irregulares, un techo que variaba en altura, simulación de derrumbes. Todo debía ser como en una mina de verdad. Cuando el campo de prácticas estuvo listo, realizamos la primera sesión práctica. Dividí al grupo en parejas y los envié a la mina con el equipo mínimo, solo linternas y radios. Según el guión, debían encontrar a un herido, un maniquí, y sacarlo a la superficie, superando diversos obstáculos. Observándolos a través del sistema de videovigilancia, vi cómo se enfrentaban a los mismos problemas que yo había enfrentado. Desorientación en la oscuridad, miedo, la necesidad de tomar decisiones rápidas en situaciones de estrés. Después de la sesión, hicimos un análisis. Les mostré las grabaciones, señalé los errores, elogié las decisiones acertadas. Muchos reconocieron que, a pesar de saber que era solo un campo de prácticas, habían sentido verdadero miedo y pánico. Ahora os hacéis una pequeña idea de lo que es estar atrapado en un derrumbe, les dije. Pero recordad, en una situación real no habrá instructores vigilando, ni habrá garantía de que en una hora saldréis a la superficie. Por eso es tan importante saber qué hacer, estar preparado física y psicológicamente. El campo de prácticas se convirtió en el orgullo del Instituto Técnico. Escribieron sobre él en revistas especializadas, recibimos delegaciones de otras instituciones educativas para aprender de nuestra experiencia. Víctor Stepanovich bromeaba diciendo que yo había hecho más por el prestigio del instituto que todos los profesores anteriores juntos. Pero lo más importante para mí era que los estudiantes realmente aprendían, adquirían habilidades que podían salvarles la vida. Se tomaban mi curso en serio
entendiendo que estos conocimientos no eran ejercicios teóricos, sino una guía práctica de supervivencia. En mi vida personal también hubo cambios. Nastia y yo nos unimos más que nunca. La dura experiencia que habíamos vivido parecía haber despojado todo lo superfluo, dejando solo lo más importante: nuestro amor, nuestra familia. Valorábamos más cada día que pasábamos juntos, cada minuto de paz y felicidad. Tiomka también cambió. A sus 6 años, se había vuelto más serio, más atento. A menudo me preguntaba por la mina, por cómo había sobrevivido, y escuchaba atentamente mis respuestas. A veces notaba que les contaba mi historia a sus amigos, adornándola un poco, pero transmitiendo la esencia con bastante precisión. «Papá, ¿yo también seré minero?», me preguntó una noche, mientras le arropaba. «Solo si tú quieres», le respondí. «Pero sabes, hay muchas otras profesiones interesantes. Puedes ser lo que quieras». «¿Y tú qué querías ser cuando eras pequeño?», insistió. Me quedé pensando. En algún momento, hace mucho tiempo, tuve otros sueños. Quería ser escritor, confesé, inventar historias, escribir libros. ¿Y por qué no lo fuiste? Las cosas se dieron así. Me encogí de hombros. Después del colegio me fui al ejército. Luego tuve que ganar dinero, ayudar a mis padres. La mina daba un salario estable, garantías sociales. ¿Y ahora? Tiomka me miraba con sus ojos serios. Podrías escribir un libro sobre cómo sobreviviste en la mina. Ya se me había pasado esa idea por la cabeza. Tenía las notas que había tomado en el hospital, un relato detallado de los 9 días en la oscuridad. ¿Pero convertirlas en un libro? Parecía demasiado ambicioso. Quizás algún día. Sonreí, besando a mi hijo en la frente. Ahora a dormir. Pero la idea no me abandonaba. Por la noche, cuando Tiomka ya dormía y Nastia veía la televisión, saqué el portátil y abrí el archivo con mis notas. Releí las primeras páginas y me di cuenta de que realmente podría convertirse en un libro. No solo en una crónica de supervivencia, sino en una reflexión sobre la vida y la muerte, sobre el miedo y la esperanza, sobre lo que realmente importa. Empecé a editar el texto, añadiendo detalles que recordaba más tarde, estructurando la narración. Trabajaba por las noches, después de las clases en el instituto, a veces hasta altas horas de la madrugada. Nastia me apoyaba, aunque le preocupaba que me estuviera obsesionando demasiado con el pasado. «No te preocupes», la tranquilizaba. «No es una inmersión en la pesadilla, sino una liberación de ella. Es como si lo expulsara todo de mí al plasmarlo en el papel». Y era cierto. Con cada página que escribía, sentía cómo el peso del pasado se aligeraba. Los miedos no habían desaparecido por completo. Todavía no podía dormir en completa oscuridad. Seguía sobresaltándome con los ruidos fuertes y seguía teniendo pesadillas. Pero ya no controlaban mi vida. 3 meses después, el manuscrito estaba listo. Lo titulé sencillamente: 9 días en la oscuridad. Nastia fue la primera en leerlo y lloró hasta terminar. «Esto hay que publicarlo», dijo. «La gente tiene que leerlo». No estaba seguro de que mi historia pudiera interesar a nadie más que a nosotros. Pero decidí probar suerte. Envié el manuscrito a varias editoriales y me puse a esperar una respuesta. Las 2 primeras editoriales rechazaron el manuscrito, de forma educada, pero firme. La tercera mostró interés, pero propuso acortar significativamente el texto y añadir más dramatismo. Me negué. No quería convertir una historia real en un thriller barato. La 4ª editorial, especializada en literatura documental, aceptó publicar el libro tal como estaba escrito. La tirada era pequeña, 3000 ejemplares. El adelanto, simbólico. Pero lo importante era que la historia se contaría tal como yo quería. El libro salió a la venta 6 meses después de que enviara el manuscrito. Tener en las manos un ejemplar con mi propio nombre en la portada
Era extraño y emocionante. Tiomka estaba tan orgulloso como si él mismo hubiera escrito el libro, y me exigía que firmara ejemplares para todos sus amigos y profesores. Para mi sorpresa, el libro se agotó rápidamente. La editorial hizo una segunda edición, y luego otra más. Empezaron a invitarme a la radio, a la televisión local, a escuelas y bibliotecas, para que contara lo que había vivido, presentara el libro y respondiera preguntas. Aceptaba estas invitaciones, aunque la exposición pública no me resultaba fácil. Pero sentía que debía contar mi historia, no por fama o dinero, sino por aquellos que pudieran extraer una lección de ella. Por la memoria de los que no sobrevivieron, para evitar tragedias similares en el futuro. Un día, después de una presentación en la biblioteca municipal, se me acercó un anciano con el rostro demacrado y arrugado de un minero. «Yo también estuve en un derrumbe», dijo sin rodeos. «En el 79, en la Komsomolskaya. 4 días bajo los escombros, solo, sin agua, sin comida. Pensé que no saldría». Se quedó callado, mirando fijamente a un punto por encima de mi cabeza. «Nunca le conté a nadie lo que viví allí», continuó, «ni siquiera a mi mujer. No encontraba las palabras, y a quién le importaría. Pero usted sí pudo. Escribió todo tal como fue. ¿Y sabe qué? Cuando leí su libro, lloré. La primera vez en 40 años que lloré recordando aquel derrumbe. Y me sentí mejor. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Me tendió la mano áspera y callosa de un hombre que había trabajado toda su vida bajo tierra. «Gracias», dijo simplemente. En ese momento comprendí que no había escrito ese libro en vano, que no había pasado por todo aquello en vano. Si al menos una persona se había sentido mejor, entonces todo había valido la pena. Pasaban los meses. Seguí dando clases en el Instituto Técnico, desarrollando mi curso, formando nuevos grupos de estudiantes. El libro seguía vendiéndose, incluso lo habían traducido a varios idiomas. Recibía cartas de lectores de diferentes ciudades y países. Algunos compartían sus historias de supervivencia, otros simplemente agradecían la franqueza y la fortaleza. La vida volvía gradualmente a su cauce. Cada vez recordaba menos los 9 días en la oscuridad. Cada vez me despertaba menos empapado en sudor frío por las pesadillas. El miedo no había desaparecido por completo, pero se había convertido en una parte de mí con la que había aprendido a vivir. Un año después de la publicación del libro, me llamó Víctor Stepanovich. Estaba agitado y hablaba más rápido de lo habitual. «Savely Andreyevich, quieren verle en el ministerio», me informó. Su experiencia en la creación del campo de entrenamiento ha despertado el interés de altos cargos. Quieren introducir complejos similares en todos los institutos técnicos mineros del país, y le proponen como jefe de proyecto. Estaba atónito. ¿Jefe de un proyecto nacional? ¿Yo, un antiguo minero, recién graduado como profesor? ¿Está seguro de que se referían a mí?, pregunté. Absolutamente, se rió Víctor Stepanovich. Su nombre está en boca de todos ahora mismo. El libro, las entrevistas, la experiencia exitosa con el campo de entrenamiento. Se ha convertido en un símbolo del nuevo enfoque de la seguridad en la minería. Discutí esta propuesta con Nastia. Significaba mudarse a Moscú, un nuevo trabajo, nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Para mí, para ella, para Tiomka. «Iré contigo hasta el fin del mundo», dijo Nastia. «Te mereces esta oportunidad. Y creo que harás algo realmente importante». Y así, un año después de mi rescate de la mina, nos mudamos a Moscú. Asumí la dirección del proyecto de creación de complejos de entrenamiento para la preparación de rescatistas mineros y mineros. El trabajo era complejo, exigente, pero increíblemente interesante. Viajé por todo el país, visitando minas y escuelas técnicas, ofreciendo consultoría, diseñando programas de capacitación y participando en conferencias.
Y en todas partes contaba mi historia, no por autobombo, sino para demostrar lo importante que es la preparación, lo cruciales que son los conocimientos y las habilidades de supervivencia. A veces, en esos raros momentos de descanso, reflexionaba sobre lo caprichosa que es la vida. 9 días en la oscuridad, que podrían haber significado el fin de todo, se convirtieron en el comienzo de un nuevo capítulo. Un trauma que podría haberme destrozado, se transformó en una fuente de fuerza e inspiración. No diría que estoy agradecido al destino por aquella prueba. El precio fue demasiado alto. Las vidas de mis compañeros, el sufrimiento de sus seres queridos, mis propios tormentos físicos y mentales. Pero aprendí a ver un sentido en lo vivido, a encontrar en ello lecciones y oportunidades. Y lo más importante, aprendí a valorar la luz. No solo la luz física del sol o de una lámpara, sino también la luz de la bondad humana, del apoyo, del amor. La luz de la esperanza, que me ayudó a sobrevivir en la oscuridad y que ahora me esfuerzo por transmitir a los demás. En aquellos 9 días bajo tierra, perdí mucho. Salud, equilibrio mental, la fe en la seguridad del mundo. Pero adquirí algo aún más valioso: la comprensión de lo que realmente importa en la vida. La familia, el amor, la posibilidad de hacer lo que uno cree que es correcto, la posibilidad de ayudar a los demás. Y cuando me preguntan si valió la pena lo que pasé, respondo: no, si solo se miran los sufrimientos. Sí, si se ve cuántas vidas pueden salvarse gracias a mi experiencia y a mi trabajo. La oscuridad me enseñó a valorar la luz, la soledad, a valorar la cercanía, el miedo, a valorar el coraje. Y 9 días al borde de la vida y la muerte me enseñaron a valorar cada día, cada hora, cada minuto de una vida normal, tranquila, feliz. Y esta es, quizás, la lección más importante que saqué de mi cautiverio subterráneo. Una lección que ahora comparto con los demás. Una lección que espero transmitir a mi hijo y a todos los que estén dispuestos a escuchar. La vida es frágil y preciosa. Valórenla mientras la tengan. Y recuerden, incluso en la más profunda oscuridad, hay esperanza de luz. Solo hay que creer y no rendirse. Nunca rendirse.